Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, soy David Scors y esta es otra lección del curso que estoy subiendo de Fundamentos en Cosmología y estamos en la lección 14 donde, pues la he titulado El cambio de una era cosmológica, donde vamos a seguir estudiando esa evolución del universo, pero ya también incorporando los fotones. ¿Y qué consecuencias tiene el poder incorporar esos fotones en la evolución del universo y también en las capacidades que tenemos de observar el universo primigenio? Si os interesan todos estos temas, os invito a suscribiros a mi canal y recibiréis notificaciones cada vez que suba una lección de este curso y de otros cursos de, sobre todo, relatividad general que estoy preparando. Bueno, como ya vimos en la lección anterior, en las lecciones anteriores, hemos hablado de cómo el universo va evolucionando dependiendo de si en esa evolución está contribuyendo más la densidad de radiación o la densidad de materia. Y vimos que el factor de escala evoluciona con el tiempo en el universo temprano de acuerdo a la densidad de radiación, a la cantidad de fotones que tenemos en el universo. Y hay un punto en el que los fotones se diluyen mucho. Hay que recordar que la dilución de la energía de los fotones es inversamente proporcional a la cuarta potencia del factor de escala y sin embargo la de la materia es inversamente proporcional al cubo del factor de escala. Entonces hay un cierto momento en el que los fotones se han diluido tanto y este momento lo podemos marcar con este punto gordo y a partir de este momento el factor de escala va subiendo con otra dinámica diferente a la que había utilizado cuando estaba dominada por los fotones, porque a partir de este momento la densidad de fotones adquiere menos importancia en la evolución del universo en comparación con la densidad de materia. Si no sabes de lo que estoy hablando, os aconsejo visualizar las lecciones anteriores. Os voy a dejar al final de la lección un enlace a la lección anterior y también un enlace al propio curso en Fundamentos de Cosmología para que podáis ir a las lecciones que más os gusten de una manera lo más rápida posible. Muy bien. Entonces vimos que el factor de escala en el universo primigenio, cuando los fotones, la densidad de fotones es superior a la densidad de materia, esta es la fórmula que domina el crecimiento del factor de escala, que vimos que era dependiente del tiempo elevado a un medio y multiplicado pues por este factor. Un factor que es la raíz cuarta de 32 pi g, la energía total de fotones que tenemos en el universo y dividirla entre 3. Pero a partir de este momento, el factor de escala va creciendo con otra dinámica. En vez de hacerlo con un tiempo elevado a un medio, ahora el factor de escala es proporcional al tiempo elevado a 2 tercios. Es diferente. Y además está multiplicado por otra constante, la raíz cúbica de 6 pi g, y la cantidad de materia que tenemos en el universo. Y entonces descubrimos que el factor de escala a partir de este punto está gobernado fundamentalmente por esta ecuación. Vamos a recordar la condición principal que satisface esa transición entre un universo dominado por radiación y un universo dominado por materia, en el punto anterior. Y vimos que aquí tenemos la expresión del factor de escala en el universo gobernado por fotones y el factor de escala del universo gobernado por materia. Bueno, pues la condición fundamental es que ambas curvas tienen que igualarse en ese punto donde se da esa transición entre la era de los fotones y la era de la materia en nuestro universo. Se tiene que igualar y vimos que en estas condiciones
esta expresión con el tiempo tiene que ser igual a esta expresión con el tiempo y podemos despejar el tiempo en el que eso sucede. Pero vimos que para ello necesitamos conocer tanto la masa y la energía en fotones del universo para poder resolver nuestra ecuación dando el tiempo donde se da la era, donde se da ese cambio de era. Y eso es realmente difícil porque a priori tenéis que tener en cuenta que los datos con los que trabajamos en los modelos de universo son datos estimados. Nadie realmente conoce el tamaño real del universo. Nadie conoce la cantidad real de materia del universo, sobre todo como veremos en las siguientes lecciones cuando introduzcamos el concepto de la materia oscura. Nadie conoce con exactitud la cantidad de energía asociada a los fotones. Entonces, el cálculo de este tiempo de cambio de era es realmente difícil. Pero vamos a utilizar un pequeño truco. Vamos a aprovechar una propiedad que tienen los fotones. Recordemos que nosotros estamos estudiando fotones que se están moviendo en un espacio-tiempo, en este caso un espacio, y que está controlado por el factor de escala, ¿no? Y la longitud de onda, conforme el universo se va expandiendo, también va creciendo de manera proporcional al factor de escala, que es lo que va incrementando las longitudes con el tiempo. Esto ya lo vimos en las lecciones anteriores. Es un recordatorio para recordaros que la longitud de onda de los fotones se va haciendo cada vez más grande conforme va pasando el tiempo por el crecimiento del factor de escala. Y también vimos que la energía de los fotones es inversamente proporcional. Esta es la constante de Planck, la velocidad de la luz y también una constante de proporcionalidad, pero lo importante es que va decreciendo de manera inversamente proporcional al factor de escala. Esto ya lo vimos y esto es crucial porque los fotones, conforme se va expandiendo el universo, van alargando su longitud de onda y van perdiendo energía. La energía nos va disminuyendo, pero fijaos, la temperatura, en este caso de una radiación electromagnética, es energía. Lo único que necesitamos multiplicar la energía por la constante de Boltzmann para poder intercambiar lo que es la temperatura en energía y viceversa. O igual es al revés. La cuestión es que la energía es temperatura, ¿de acuerdo? Es proporcional a la temperatura. Y esto significa que podemos considerar que la temperatura también disminuye de manera proporcional con el factor de escala. Es decir, como ya sabemos, la temperatura del universo va decreciendo conforme va pasando el tiempo, porque el factor de escala sube. ¿De acuerdo? Gracias a esta relación que hemos obtenido entre la energía y temperatura de la radiación, podemos decir que nuestra temperatura va decreciendo conforme va pasando el tiempo en nuestro universo. Y la temperatura, por lo tanto, es inversamente proporcional al factor de escala. Y esto es una propiedad muy importante que vamos a utilizar, porque esto significa que la temperatura del universo va creciendo conforme nos movemos hacia atrás en el tiempo de la evolución de nuestro universo. Y conforme más pequeño es el universo, menor es el factor de escala y mayor la temperatura. Entonces tenemos aquí el factor de escala, aquí tenemos la temperatura del universo y vamos a ver la función conforme el factor de escala se va haciendo más pequeño, conforme el universo se va haciendo más pequeño, aquí la temperatura va subiendo progresivamente hasta llegar al infinito en el límite. Entonces, imaginémonos que podemos estar nosotros hoy aquí a una temperatura de 3 Kelvin y aquí os marco en un cierto tiempo, con un cierto valor del factor de escala,
cuando el universo alcanza la temperatura de ionización del hidrógeno y del helio, que son 3000 grados Kelvin. A esta temperatura, el hidrógeno y el helio del universo están separados de sus electrones. Entonces tenemos a partir de aquí una sopa de plasma ionizado a partir de este momento hacia la izquierda. Y aquí, en un cierto momento, cerca del origen, digamos entre comillas, el origen del universo, pues podemos hipotetizar que el universo va a alcanzar la temperatura de Planck como máximo, ¿no? Pero bueno, entre este punto hacia atrás, el universo está ionizado y tiene una temperatura superior a 3000 Kelvin, que es la temperatura de ionización del hidrógeno. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues bueno, 3000 Kelvin es la temperatura que tenemos en la superficie del Sol, para hacernos una idea. Y a esta temperatura tenemos los átomos de hidrógeno y también los del helio, que me he dejado el neutrón por ahí, separados de los electrones. Los electrones están pues fluctuando de manera libre porque la temperatura es tan alta que su energía cinética es superior a la energía de enlace con el núcleo. Esto es lo que sucede a 3000 Kelvin. Y en estas condiciones los electrones están sueltos y el universo es conductor del campo eléctrico, de la electricidad. Y las ondas electromagnéticas no se propagan en un conductor. ¿De acuerdo? La corriente eléctrica son electrones que van corriendo, pero las ondas electromagnéticas se paran en un conductor. Por lo tanto, el universo a una temperatura de 3000 Kelvin o superior era opaco. Los fotones no se pueden mover a través, o al menos no como los conocemos nosotros. Los fotones no pueden circular a través de un plasma ionizado, están más o menos quietecitos. Y a temperaturas superiores, como los fotones no se mueven, los fotones no se diluyen. Y como no se diluyen los fotones, podemos considerar en este tiempo que esa energía fotónica no va a cambiar de manera sustancial y que hasta que el universo no baja de 3000 Kelvin, los fotones no se pueden diluir entrando en la era de materia. No sé si queda claro. Vamos a hacer una suposición. Aquí tenemos otra vez el factor de escala con el tiempo. Y aquí vamos a hipotetizar que en el punto donde se da la transición entre la era de los fotones y la era de materia, tenemos la temperatura de 3000 Kelvin como la temperatura de ionización a la cual los fotones no se pueden mover y por lo tanto no pueden diluirse. A temperaturas inferiores los fotones se diluirían y entonces la materia toma control sobre el factor de escala. Esta es la era de la radiación. Podemos suponer que la era de la radiación, donde el factor de escala está controlada por la densidad de fotones, la podemos considerar como aquella era con una temperatura superior a 3000 Kelvin, donde los fotones no se diluyen. ¿De acuerdo? Y esto es una suposición. Vamos a suponer esto. Puede ser cierto o puede no ser cierto. Pero en principio sabemos que a esta temperatura seguro que los fotones no se están diluyendo porque no se propagan. Y aquí, a partir de este punto, entramos dentro de la era de la materia, donde el universo está suficientemente frío como para que los fotones comiencen a diluirse y propagarse con rapidez, haciendo que la densidad de materia adquiera importancia. Aquí los fotones sí se diluyen y como los fotones se diluyen, inversamente proporcional a la cuarta potencia del factor de escala, de esa manera entramos rápidamente dentro de la era de la materia. Entonces, ¿veis? Es este punto el que posiblemente nos marque la transición entre la era de radiación y la era de materia. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuál es el tiempo
donde sucedió este cambio, esta transición. Pues vamos a calcularlo, ¿vale? ¿Y cómo lo podemos calcular? Pues fijaos, podemos calcular la relación que hay entre la temperatura de hoy en día y la temperatura de ionización. Entonces sabemos que nuestra temperatura es 3 Kelvin y la temperatura de ionización del hidrógeno y del helio son 3000 Kelvin. Entonces podemos calcular esta relación y nos da que es 1 dividido entre 1000, ¿vale? Pues ya tenemos una relación entre las dos temperaturas. Pero sabemos que en el universo la temperatura es inversamente proporcional al factor de escala. Y esto significa que la temperatura de hoy en día es proporcional, aquí como las constantes de proporcionalidad las asumimos iguales, es inversamente proporcional al factor de escala de hoy en día dividido la temperatura de ionización, que es inversamente proporcional al factor de escala cuando se dio esta ionización en el universo que estaba a 3000 Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera tan fácil tenemos una relación entre el factor de escala de hoy en día y el factor de escala cuando el universo estaba ionizado. Y es igual a 1 entre 1000. Pero fijaos, esto es 1 entre A hoy dividido 1 entre A ionización y esto se va a rearreglar. Y entonces tenemos que el factor de escala en el universo ionizado entre el factor de escala de hoy en día va a ser igual a esta relación. Es lo mismo que esto, pero arreglado, ¿de acuerdo? Ya tenemos una relación entre los factores de escala en estas dos épocas. Ahora tenemos que elegir una expresión matemática para el factor de escala que podamos aplicar a nuestros cálculos. Obviamente, aquí está la era de transición y nosotros pues estaremos más o menos por aquí, con lo cual la relación matemática que nos calcula esta función que veis aquí, corresponde a la de la era de materia. Realmente no es así, porque nosotros estamos ahora también, no hemos incluido la energía oscura, que hay que incluir la energía oscura, pero vamos a obtener un cálculo muy aproximado a los modelos más complejos, los que son un poquito más sofisticados, ¿de acuerdo? Pero podemos asumir que vamos a tener esta función, una función del factor de escala con una constante que está multiplicada por el tiempo elevado a 2/3. Entonces ya veis que podemos cambiar el factor de escala y poner el tiempo. Así que lo vamos a hacer, factor de escala en el universo ionizado, factor de escala hoy en día es igual a esto. Y bueno, pues el factor de escala en el universo ionizado va a ser una constante K por tiempo. El tiempo cuando el universo estaba ionizado elevado a 2/3 dividido, pues el correspondiente a hoy en día. Nuestra constante dividido por el tiempo de hoy en día elevado a 2/3. Y esto nos va a dar una relación entre los dos tiempos. Una relación entre el tiempo de ionización en comparación con nuestro tiempo. ¿Vale? Bueno, lo que hemos hecho es simplificar las constantes. Este tiempo de arriba, que es el de hoy en día, lo hemos pasado arriba. El de ionización lo hemos pasado abajo, simplemente para en vez de poner 1000, pues dejarlo como 1000. Y ya tenemos la relación entre los tiempos. Y la relación del tiempo entre hoy dividido el tiempo en el universo ionizado es 1000 elevado a 3 medios. Obviamente aquí tenemos en los tiempos elevado a 2/3. Si queremos eliminar estos exponentes de aquí tenemos que elevarlo a 3 medios. ¿Veis? 3 medios por 2/3 es 1, 2/3 por 3 medios es 1 y esto es 1000 elevado a 3 medios. Y ya tenemos esa relación de tiempos. Pero es una relación relativa de tiempos. Queremos conocer ese tiempo absoluto desde el supuesto Big Bang.
Bueno, seguimos operando, esto es 10 a la cuarta por la raíz cuadrada de 10 y nos da pues 3 por 10 a la 4. Esta es nuestra relación. Así que tenemos la relación entre ambos tiempos. Ahora vamos a calcular el tiempo, entre comillas, exacto del universo ionizado. Más bien el universo cuando estaba a 3000 Kelvin. Tenemos nuestra relación aquí y lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros, nuestro tiempo, el tiempo de hoy, es, pues eso, 13.000 millones de años, ¿no? Lo he puesto un poquito, creo que esta es la cifra actual, 13.770 millones de años, este es el tiempo de hoy en día, dividido el tiempo donde se dio la ionización, pues nos tiene que dar la relación que hemos calculado. Entonces lo que podemos hacer es despejar el tiempo de ionización y nos da que el tiempo de ionización, esto lo pasamos aquí, esto lo pasamos allá, pues es 450.000 años. El tiempo donde el universo estaba a 3.000 grados centígrados, donde el universo era opaco, donde esos fotones no se podían mover no se podían mover, no podían propagarse, fue esa etapa a los 450.000 años. Los modelos más sofisticados, porque obviamente hemos hecho una simplificación con el factor de escala dependiendo únicamente de la materia, pero si metemos materia, si metemos los fotones, si metemos la energía oscura y todo eso, vamos a tener una función que no es constante y nos da que esa época donde tenemos ese universo ionizado, comprende entre los 100.000 y los 400.000, 450.000 años. Entonces nuestros cálculos son bastante aproximados. Y lo que tenemos, pues bueno, es lo siguiente. Aquí estamos nosotros y ha pasado, pues eso, 1,410 a la 10 años. Aquí estamos observando el universo. Este es el origen del universo. Y aquí, en esta zona, digamos que comenzó hace unos 100.000 años, tenemos un universo ionizado donde los núcleos de hidrógeno y de helio están por separado de los electrones. Y esto hace que nuestros fotones, que están enfadados aquí, no se pueden propagar, ¿de acuerdo? Están en esta zona. Y desde los 100.000 años hasta esos 450.000 años, que lo representamos aquí como una frontera, como una especie de superficie, esta superficie observable por nosotros por la radiación micro... Bueno, esto no lo podemos observar, lo siento. A partir de los 450.000 años hacia el origen del universo, el universo es opaco y esta frontera que está aquí entre el universo opaco y la radiación que va a poder escaparse es lo que se llama la superficie de la última dispersión de fotones. Se le llama de la última dispersión de fotones porque si bien tenemos aquí a los 450.000 años los fotones pegaditos y sin moverse, ya aquí el universo va a comenzar a enfriarse y eso implica que algunos de estos fotones ya comiencen, que una vez enfriado el universo, estos átomos de hidrógeno vuelven a recombinarse y por eso se llama esta la época de la recombinación. Se recombinan en átomos de hidrógeno y átomos de hielo y en esta manera ya el universo permite el paso de los fotones, ¿de acuerdo? Aquí estaba ionizado, los fotones estaban quietos, pero a partir de esta gran recombinación en el universo, donde se recombinaron los átomos de hidrógeno y helio, esto implica que ahora los fotones sí que puedan escaparse al enfriarse por debajo de los 3.000 Kelvin. Y esta radiación es la que nosotros, después de estos 14.000 millones de años, observamos con una longitud de onda de microondas. ¿De acuerdo? Y proceden
de la superficie de última dispersión. Esto implica que nosotros no podemos ver a partir de estos años hacia atrás simplemente porque el universo es opaco. Los fotones no se mueven en un universo ionizado. Para haceros una idea, porque cuando salieron los datos del telescopio espacial James Webb, dijeron, esto contradice el Big Bang, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Esto implica que tenemos que cambiar los modelos. Bueno, os explico. Esta es una de las galaxias más lejanas, la Z no sé cuántas, no me acuerdo cómo es, están todos intentando pescar las galaxias más cercanas y están a una distancia con respecto al origen, al tiempo de coordenadas cero del universo, digámoslo de esta manera, de 400 millones de años, que realmente no es nada, pero fijaos que la superficie de última dispersión de fotones, que es lo que da el fondo microondas y lo que proporciona los datos tan fuertes a favor de un universo en expansión, fue solo hace 450.000 años con respecto al origen del universo. Es decir, las primeras galaxias han tenido que formarse después de 400 millones de años menos medio millón de años, ¿no? Pues 300, pues lo que sea. La cuestión es que lo que es sorprendente es que tan solo después de 400 millones de años, después de esta recombinación dentro de los átomos, pues haya galaxias también definidas y tan, entre comillas, brillantes. Pero el hecho de detectar estas galaxias aquí a 400 millones de años del origen, pues no desdice nada que nos esté proporcionando el fondo de microondas de la superficie de última dispersión de fotones. ¿De acuerdo? Entonces los datos del telescopio espacial James Webb pues no contradicen un universo expansionista. Así que habrá que ver la cantidad de materia oscura. Una pregunta que es curiosa. Bueno, parece, aquí tenemos la superficie de última dispersión de fotones y aquí tenemos a los fotones que de aquí hacia la derecha nos acercamos al origen del universo, pues la temperatura es superior a 3000 Kelvin y no se propagan. Y esto, en principio, implicaría que seríamos incapaces de observar cualquier cosa que esté por detrás de esta barrera de última dispersión de fotones. De acuerdo, tenemos esta dispersión de fotones y nosotros pues solo vemos a los fotones que se están propagando hacia nuestros telescopios una vez que el universo se ha enfriado. Entonces la pregunta es, ¿podríamos llegar a conocer qué es lo que pasa, qué ha pasado en el universo antes del periodo de recombinación en átomos, antes de la superficie de la última dispersión de fotones? Pues bueno, en principio sí. En principio tenemos aquí los neutrinos, tenemos unos neutrinos que serían capaces de atravesar también esta barrera de iones y esta barrera de materia y fotones y podríamos llegar a observar neutrinos muy, muy, muy antiguos procedentes de tiempos tempranos, anteriores a la superficie de última dispersión de fotones. Pero con el incremento de temperatura también llega un momento en el que los neutrinos también se hacen fuertemente interactivos y dejan de propagarse. Así que tendríamos, asimismo, una frontera de última dispersión de neutrinos, que podríamos llamarlos de esta manera, y también nos bloquearían la vista de eventos incluso más tempranos. Pero incluso así, en teoría, podríamos detectar gravitones, que los gravitones están aquí, podrían atravesar la barrera de los neutrinos, la barrera de los fotones, y los podríamos detectar ondas gravitatorias procedentes de tiempos incluso más tempranos que esta supuesta barrera de neutrinos. Si los gravitones existieran, claro. Lo que podríamos detectar son al menos las ondas gravitacionales, pero incluso así, a temperaturas elevadísimas, hay un punto en el que los gravitones también se hacen altamente interaccionantes
y dejan de propagarse. Entonces sí que podríamos ver más allá de la barrera de fotones. Lo que pasa es que tendríamos que detectar neutrinos, y ya sabéis que la detección de neutrinos es muy difícil porque interaccionan muy poco con la materia bariónica, y también podríamos detectar gravitones. Pero también tenemos otro problema, es que lo que ahora conocemos como la última dispersión de fotones está también muy cerca de la frontera, de una frontera de la cual hablaremos, de la frontera de Hubble, y entonces cualquier cosa que esté a distancias superiores a esos 14.000 millones de años luz ya está viajando a velocidades superiores a la de la luz, y por lo tanto yo creo que sería para nosotros imposible comenzar a detectar eventos que estén por detrás de esta barrera, porque esos eventos ya están emitiendo luz a velocidades superiores a la de la luz, por la expansión del universo. Pero bueno, quién sabe, igual hay un fondo de neutrinos que están formando la materia oscura, no lo sé, pero esta es la situación que tenemos hoy en día. ¿Y qué relación teórica hay entre fotones y materia? Pues bueno, hemos calculado la temperatura de ionización, 450.000 años, y podemos utilizar, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de la fórmula que hemos utilizado, y también suponiendo que el cambio de era entre la era fotónica y la de materia se da a este tiempo, que en las lecciones anteriores pues ya habíamos calculado que ese tiempo de cambio de era sería igual a la sexta potencia de estos factores de A entre B, que contienen la energía de fotones y la materia total del universo. Entonces, conociendo este tiempo, si no sabéis de lo que hablo, podéis hacer un repaso a las lecciones anteriores. Este es el tiempo que hemos calculado de cambio de era en alguna de las lecciones anteriores, y que, como comentamos, era dependiente del conocimiento de la energía de fotones total y de la materia total. Y podemos aprovechar esta fórmula que hemos obtenido para sustituir este tiempo aquí y calcular la relación entre la energía de fotones y la de materia, teórica y en las condiciones en las que hemos calculado. ¿Vale? Hacemos las operaciones. Esto es 10 a la 2, después de poner el tiempo en segundos, de hacer la raíz sexta, etcétera, etcétera, para poder despejar a I, B. Y ahora lo que vamos haciendo, pues ir sustituyendo todo. Volvemos a elevar a la cuarta y a la tercera potencia para eliminar estas raíces. Nos queda 10 a la 24. Si queréis podéis hacer los cálculos a mano. Ya sabéis que me puedo equivocar. ¿No? Nos queda todo esto y al final lo que tenemos es una relación intermedia de este estilo, la constante gravitacional, y nos queda pues esta relación final. Nos queda que la cuarta potencia de la masa del universo entre la tercera potencia de la energía fotónica del universo es 10 a la menos 14, lo cual indicaría en un principio que hay muchísima más energía fotónica que de materia para explicar ese cambio de era entre la era de la radiación y la era de materia con ese tiempo que hemos calculado. Este cálculo solo es válido para el modelo en expansión dominado por materia, ese cálculo de la fórmula de A que hemos utilizado, y considerando que la temperatura de ionización del hidrógeno es lo que marca el cambio de era, que tampoco lo podemos asegurar, pero al menos sí que podemos asegurar que a esa temperatura no estamos diluyendo los fotones. Este ejercicio es para demostraros que con modelos relativamente simples podemos obtener mucha información que nos puede indicar cuánta materia, cuánta energía hay en el universo. Y yo creo que es interesante ya de por sí. Conclusiones. Existe una barrera para los fotones que realmente nos impide ver los eventos del Big Bang, porque el Big Bang es ese periodo de inflación y nos lo tapa esa barrera de ionización por la propia temperatura del universo. Asumimos que la temperatura de ionización es un indicador del cambio de era del universo dominado por radiación a universo dominado por materia.
y que gracias a estos cálculos podemos obtener relaciones teóricas entre la materia y los fotones de nuestro universo. Pero todavía es un modelo bastante primitivo. En las siguientes lecciones vamos a ir refinando este modelo, introduciendo materia oscura, introduciendo energía oscura, hablando sobre la forma del universo y los modelos que hay que explican la estructura de nuestro universo y que podrían indicar qué estructura tenía nuestro universo incluso antes de esa barrera de fotones. Pues muchas gracias por vuestra atención. Como siempre, os dejo un enlace a la última lección del curso de Fundamentos de Cosmología y también al propio curso de Cosmología para que podáis ir a las lecciones que más os interesan. Si os ha gustado, también os invito a suscribiros al canal. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.